El título de la predicación del día de hoy es El Dios que ama y el pueblo que falla. El título de la predicación del día de hoy es El Dios que ama y el pueblo que falla. Y vamos a estar viendo todo el capítulo 9 de Nehemías, Nehemías capítulo 9, verso 1 hasta el versículo 38. Nehemías capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 38. Obviamente no nos vamos a detener tanto en cada parte que vamos a ir desglosando, pero sí vamos a extraer la carne, lo bíblico de cada pasaje. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos, que a lo largo de toda la Biblia nosotros vamos a encontrar un patrón de conducta en relación que tiene Dios con los creyentes. Siempre vamos a estar encontrando este patrón de conducta. Por un lado tenemos a Dios bendiciendo y bendiciendo sin medida al creyente, manifestando con esto su amor, su protección, su fidelidad. Y uno podría esperar diciendo, bueno, si tenemos los creyentes un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que ama, entonces por el otro lado tendremos a unos creyentes correspondiendo a este amor, pero la realidad es que no. A través de todas las escrituras encontramos que entre más Dios da, desgraciadamente el creyente menos comprometido está con su Señor y menos ganas tiene el creyente en adorar a este Dios. Más se va alejando de su vida. ¿Y por qué digo creyente? Bueno, porque vamos a estar viendo en Nehemías capítulo 9, que es un libro enfocado principalmente para ¿quiénes? Para los judíos. Y bueno, ellos también son adoradores de nuestro Dios. Por lo menos en tiempos de Nehemías y de Esdras, los judíos eran adoradores del Dios verdadero. Pero hemos notado también este patrón a través de la historia, que entre Dios más bendice, desgraciadamente el pueblo por su condición pecadora, menos acerca al Creador. Desgraciadamente. Entonces, recapitulando, en el capítulo 8 de Nehemías, nosotros podemos encontrar que el pueblo judío entra en un avivamiento. Recuerden, primer día del séptimo mes, le dicen a Esdras, léenos la palabra de Dios. Esdras les lee la palabra de Dios públicamente a todo el pueblo entiende la palabra de Dios, no solamente la escucha, sino que la entiende, y para esto unos levitas junto con Esdras explican la palabra de Dios de tal manera que todos podían entender, y el pueblo de Dios entra en un despertar, y el despertar no solamente dice qué bueno, ya le entendí, sino que pone por obra lo que entendió y poniendo por obra también la palabra de Dios. Pero aún las fiestas continúan y Esdras junto con otros levitas deciden, junto con el pueblo judío, confesar los pecados de esta nación. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en la historia pasada, a este punto de la historia del pueblo judío, Dios los había reprendido, Dios los había enjuiciado. ¿Con qué? Con 70 años de exilio. Ellos ya regresaron de estos 70 años de exilio. Entonces, Esdras, junto con otros levitas, animan al pueblo a lo siguiente, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos cómo Esdras confiesa el amor de Dios a Israel y cómo los israelitas menosprecian el amor a Dios, pero por supuesto, confesando sus pecados. Lo vuelvo a repetir. Veremos cómo Esdras confiesa el amor de Dios a Israel y cómo los israelitas menosprecian su amor. Y a continuación vamos a empezar a ver cómo Esdras, junto con los levitas, en representación de todo el pueblo judío, comienzan a confesar los pecados del pueblo de Israel. Ahora, a continuación, Esdras va a dar a notar el gran amor que Dios le tenía al pueblo de Israel. Pero a lo mejor nacería la pregunta, ¿de qué me sirve todo este capítulo si solamente va a hablar de cómo el pueblo de Israel se arrepiente de los pecados que habían estado cometiendo? A mí, cristiano, ¿de qué me sirve saber todo esto? Yo te puedo decir a ti que le puedes sacar mucho provecho a todo este capítulo, a capítulo 9 de Nehemías.
¿Por qué? Porque Dios en su soberanía permitió que el pueblo de Israel fallara. Lo repito, Dios en su soberanía permitió que el pueblo de Israel fallara para que nosotros, la iglesia, cuando leyéramos la historia de fallos, de errores del pueblo de Israel, digamos, ellos cometieron tales errores, yo no voy a ir por ese camino malo y me voy a concentrar en hacer la voluntad del todo misericordioso Yahvé. Porque así como ha amado a su pueblo escogido, también me ha amado a mí, y así como los ha bendecido a ellos, me ha bendecido a mí, y yo no quiero seguir ese camino de patrón de pecado. Ese es el beneficio que tú le vas a encontrar a todo este capítulo. Ahora, quiero que ustedes observen. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Y ahora sí, vamos, a partir de aquí vamos a estar leyendo los 38 versículos poco a poco. Ustedes me dirán, Sergio, ¿y el bosquejo del día de hoy? El día de hoy no va a haber bosquejo. Vamos a ir viendo versículo por versículo y ese va a ser nuestro bosquejo. Pero no se preocupen, si hay un orden en lo que voy a decir. Dice verso 1, Nehemías 9, verso 1, dice así la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Bueno, ¿se acuerdan qué pasó el primer día del mes séptimo? El pueblo escuchó la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Empezaron a llorar, a arrepentirse. ¿Y qué fue lo que Esdras? Bueno, primeramente Nehemías, Esdras y los levitas le dijeron, no lloren, porque es un día de gozo para el Señor. Bueno, ahora ¿qué les están diciendo? Ya se tardaron en llorar, ya es el día 22. Lloren, 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 porque es un día de arrepentimiento, es un día de duelo de la nación. Aquí ya se les va a permitir llorar, aquí ya se les va a permitir sacar todo ese dolor que tiene en sus corazones. Y lo ven representado así. Lo que está ocurriendo internamente lo van a manifestar externamente de la siguiente manera. ¿Cómo dice el verso 1? Ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Manifestando públicamente lo que está ocurriendo en sus corazones. Hay un dolor, hay una angustia. El pueblo de Israel quiere arrepentirse de sus pecados y quiere confesarlo a su Dios, pero tiene que ir con esta actitud correcta. Casi como un día de luto nacional. ¿Qué es lo que pasa en las noticias cuando dicen, hagamos 5 minutos de silencio, 1 minuto de silencio por los muertos del terremoto? Por lo general, los representantes de la tele quedan callados y no hay música, no hay nada. Y nosotros, a lo mejor, si queremos participar de eso, le bajamos a la música, nos quedamos callados tantito en lo que hacemos nuestras actividades. Bueno, la actitud de aquí es también de una actitud de reverencia, una actitud de duelo. Pasamos al versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dice Nehemías 9, verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando, escuchen, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice que ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Bien puede ser, aquí hay algunas cuantas opciones. ¿Se acuerdan que cuando llegó Esdras a tierra de Jerusalén, él dijo a los que tenían por esposa gente extranjera, dicen, apártense? Puede ser que hubieran personas que mintieron y que habían conservado a gente extranjera. Una. Puede ser que en el tiempo que transcurre entre Esdras, el último capítulo del día de Esdras, y la llegada de Nehemías, puede ser que la gente volvió a desobedecer y se volvió a juntar con gente extranjera. Pero también puede ser que como era una fiesta nacional, solamente estaban convocados a ¿qué? Los judíos a escuchar estas palabras y a confesar los pecados del pueblo de Israel. Pueden ser estas 3 opciones. Quedémonos con la última, que simplemente le dijeron a los extranjeros, ¿saben qué? Esta fiesta solamente nacional, solamente nosotros podemos confesar los pecados, vamos a apartarnos por un tiempo. Sí, vamos a seguir comerciando con ustedes, pero mientras confesamos los pecados, vamos a apartarnos. Bien. Pero noten también algo interesante. Todo es interesante en la palabra de Dios, pero hay destellos que brotan. Dice, y estando en pie, o sea, los israelitas, los judíos, confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Ahora, no quiero que ustedes se queden con la errónea idea de que confesaron los pecados de sus padres
porque los pecados de sus padres se les había imputado, transmitido a esta generación. No. Recuerden lo que dicen los profetas. El pecado del hijo es pecado del hijo y el pecado del padre es pecado del padre. El pecado del padre no se le contará al hijo y el pecado del hijo no se le contará al padre. Pero entonces, ¿por qué ellos van a confesar los pecados del padre si ellos no lo cometieron? ¿Por qué van a pedir perdón por los pecados de sus padres si ellos no cometieron ese pecado? Escuchen, porque ellos, a la luz de su historia, estaban cometiendo por voluntad propia los mismos pecados que sus padres habían cometido. Por eso estaban confesando los pecados de sus padres. Entonces, ¿ya quedó claro que los pecados de los padres no se les pasan a los hijos? ¿Ni los pecados de los hijos a los padres? Bueno, simplemente están diciendo, un ejemplo, ¿nuestros antepasados cayeron en idolatría? Señor, pueblo rebelde hemos sido. Nosotros también, esta generación también hemos caído en idolatría igual que nuestros padres. Perdón. Y así con todos los pecados. Entonces, como este pueblo judío, israelita, no había entendido que necesitaba cumplir con la ley de su Dios, pues el día 22 del séptimo mes se hizo convocación para que todo el pueblo pues confesara los pecados, tanto nacionalmente como individualmente. Verso 3, Nehemías 9, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Y puesto de pie en su lugar, sí recuerdan, ¿no? Capítulo 8, que había un púlpito alto, una torre alta, para que Esdras pudiera predicar la ley junto con otros levitas. Bueno, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dos cosas que tengo que recalcar aquí. Dice, cuarta parte del día, leyeron, cuarta parte del día, ¿estaban qué? Confesando sus pecados. Para los judíos su día dura 12 horas. Entonces, 3 horas estaban leyendo la palabra de Dios, otras 3 horas estaban confesando sus pecados. Y así, 2 cuartos, 3 horas y 3 horas, ¿no? Así ya quedaría. Pero quiero que noten algo que yo sé que digo muy importante, pero es que también no puedo dejar de decir esa palabra. Algo de mucha importancia. Nunca, en ningún momento se está haciendo a un lado la ley de Dios. En ningún momento. Más bien, si el pueblo de Israel experimentó un despertar en sus corazones, fue porque la palabra de Dios limpió estos corazones y lo llevó a experimentar un genuino arrepentimiento y a manifestar así su adoración a Dios. Porque ¿qué es lo que dicen? Confesaban sus pecados y leían la ley. Esto está junto con pegado. ¿Cómo puedes conocer tus pecados si desconoces la palabra de Dios? Entonces necesitas conocer la palabra de Dios para poder confesar tus pecados y arrepentirte y así adorar correctamente a tu Señor. Y esto era lo que estaban haciendo los israelitas. Ahora pasemos a los siguientes versículos. Verso 4 al 6. Dice así, Nehemías, capítulo 9, verso 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, recuerdan el púlpito grande, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron lo siguiente: levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Se lee la palabra de Dios,
la gente empieza a confesar sus pecados, ocurre esto. Los levitas, que algunos comentaristas dicen que en realidad fue Esdras quien dijo estas palabras y las siguientes que vamos a encontrar, bueno, pero el texto dice, los levitas dijeron lo siguiente, comenzaron a hablar, pero ¿qué fue lo primero que salió de sus bocas? Escuchen, alabanza y adoración a su Dios. ¿Por qué? Por quién es Él, por su gran poder. Esto salió de las bocas de estos hombres. Los levitas, antes de ir corriendo a su Dios y decir, Señor, perdón por nuestros pecados, ¿qué fue lo que dijeron? Señor, dijeron las palabras, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Escuchen, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La actitud correcta en acercarnos a Dios es comenzar con alabanza. Habrá momentos donde podemos entrar así normal, pero si tenemos tiempo, entrar con alabanza a su presencia. Dios grande, temible, vengo a ti, escúchame, por favor, trae consuelo a mi alma. Bueno, y esto también sirve para qué? No solamente para alabanza, sino para un recordatorio personal de que tú tienes al Dios poderoso por Señor. Y eso te sirve para orar. Si tú llegas en tu oración pensando que tienes un Dios pequeño, vengo a ti, Señor, ayúdame. Y quizás me puedas ayudar en este problemón en el cual me metí. Pero si comienzas alabando y reconociendo su poder, Señor, tú creaste los cielos. Tú eres poderoso, nadie es como tú. Señor, te traigo este diminuto problema para ti. Ayúdame, porque humanamente lo veo grande, pero en ti es pequeño. En ti es menos que polvo. ¿Se dan cuenta? Entran con esa percepción correcta de Dios para tu oración y para estar enfrente de Él. Ahora, yo quiero darte 3 versículos donde vamos a entender el poder de Dios y esto te servirá para ti, tu crecimiento espiritual. Vean, empecemos con el principio, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tienes. Si solamente tuviéramos este versículo para entender el poder de Dios, es suficiente. En el principio, antes de que todo fuera hecho, antes de que todo existiese, creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Los cielos, ¿qué implica? Galaxias, planetas, microorganismos, el universo. Los cielos y después siendo específicos, la tierra, todo lo que está rigiendo este planeta. ¿Se dan cuenta? Este versículo es suficiente para entender el poder de Dios, pero les quiero dar otros 2 versículos. Solamente los voy a repetir 2 veces cada uno. Salmo 89, verso 11 y 12. Salmo 89, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Y también que fundó el norte y el sur, tú los creaste. Nada escapa de su poderío y de su creación. Ahora vayan a Isaías 45:12. Isaías 45:12 dice lo siguiente. Isaías 45:12. Escucha, esas son palabras del Señor. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Este es nuestro Dios, este es al Dios que nosotros levantamos nuestras oraciones y es el Dios al cual los israelitas le estaban levantando las oraciones aquel lejano día 22 del 7º mes, cuando estaban teniendo sus fiestas con Nehemías, Esdras presentes. Pero quiero que noten algo. Esta primera alabanza, ¿a qué nos remonta? A Génesis 1, al Dios creador. A partir de aquí vamos a notar algo. Estos levitas van a hablar rápidamente de la historia del pueblo de Israel. Yo sé que nosotros ya lo hemos visto mucho, pero es necesario que lo recordemos igual que ellos. ¿Por qué? Porque a través de la historia de Israel se nos presentan quién es Dios, se nos presenta qué es lo que Dios ha hecho, pero también se nos presenta algo, el fallo de la humanidad, la incapacidad de la humanidad para obedecer a Dios.
y la misericordia de Dios tiene para sus creyentes. Eso se nos recuerda. Entonces, ahora va a empezar los levitas a mencionar a Abraham. Vean, vayan conmigo a Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8. Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Noten estas palabras. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y así es, hermanos. Abraham fue escogido por Dios para ser sacado de su tierra natal y que de él naciera nación grande y numerosa. Y escucha, y que de su misma descendencia naciera de una virgen el Mesías que iba a salvar a toda la humanidad. Ahora, notamos que en el texto se menciona que Abraham fue escogido. Yo les pregunto, ¿Abraham hizo algo para merecer ser escogido? ¿Abraham hizo algo para que Dios lo escogiera entre toda la gente del mundo? No. Dios escogió a Abraham, ¿por qué? Por mera misericordia. Nada más por eso. Porque a Dios le plació hacer de este hombre un pacto, le plació a este hombre manifestarle su amor y su poder, y le plació de este hombre hacer una nación grande y numerosa. Entonces, simplemente Dios vio a Abraham y dijo, a ti te he escogido. Nada más. Porque lo merezcas, porque seas poderoso, porque no hay nadie como tú en la tierra. Claro que no. Simplemente porque a mí me place escogerte a ti. Y eso se puede aplicar también al cristiano. ¿Por qué Dios te ha escogido a ti específicamente para creer en Él? ¿Por alguna razón? ¿Tú le diste algo a Dios? ¿Tú le quitaste algo a Dios? ¿Dios te debía algo? Nada. Simplemente Dios le plació escogerte a ti en lo individual. Y simplemente creíste y ahora estás aquí sirviendo a tu Señor, siendo el obediente. Nada más. Siendo recipiente de su amor como lo fue Abraham. La misma bendición que Abraham tuvo, tú la tienes. Ser escogido por misericordia de Dios. ¿Y eso a qué te lleva? A lo siguiente, Efesios 1, 4, 6. ¿Por qué fuiste escogido? Mejor dicho, ¿para qué fuiste escogido? Dice Efesios 1, 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, escucha, aquí viene el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta? Por esto fuimos llamados, por eso fuimos escogidos, para que fuésemos santos y sin mancha, en el puro afecto de su voluntad. Pero fíjense, no solamente la bendición se quedó ahí de que fuimos escogidos para Dios, como con Abraham. ¿Qué se le prometió a Abraham? Le dijo Dios a Abraham, salte de la tierra de Ur y yo te prometo toda esa tierra habitada por los caldeos, jebuseos, geseos, ¿no? ¿A ti qué se te promete? ¿Se te promete una tierra en Chimalpa? ¿Se te promete un terrenito en Acopilco? ¿Se te promete una casa en las lomas? No. Se te promete una ciudadanía en el reino de los cielos, a ti. Te sales de esta tierra que es de Satanás para empezar un peregrinaje y tener una vivienda en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice Apocalipsis 21, 1, 2.
Y este es un vistazo de lo que será tu casa. Apocalipsis 21, 1 y 2. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra que pasaron, y el mar ya no existía, más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la ciudad que todos nosotros vamos a estar habitando cuando llegue el momento y el día. Ahora, quiero hacer tantito una pausa. Yo sé que estoy hablando muy rápido, yo sé que estoy diciendo los versículos muy rápido, así que, hermanitos, hermanitas, si no encuentran los versículos, ya no se distraigan, pongan mejor atención a la lectura bíblica, ¿sí? Porque son muchos versículos y todos los tengo que acabar en menos de media hora, así que, por favor, síganme el ritmo. Vean lo que dice ahora Nehemías capítulo 9, versos 9 y 10. Nehemías 9, versos 9 y 10. Recuerden, no se me pierdan, estamos en la confesión de pecados de los judíos, de los israelitas. Dice Nehemías capítulo 9, versos 9 y 10, dice así: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Ya dejé a un lado a Abraham de su promesa, ahora se centra en lo que ocurrió en Egipto. Y miraste la aflicción de nuestro padre en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, o por lo menos hemos leído los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros podemos encontrar algo. Que el pueblo de Israel tuvo un tiempo muy doloroso, aproximadamente 400 años. Ellos fueron esclavos. Si ustedes le preguntan a un judío, oye, para tu nación, ¿cuál fue uno de los peores momentos de su historia? Ellos sin duda dirán, fue doloroso mientras fuimos esclavos de los egipcios, antes de que llegara Moisés y nos libertara. Pero a pesar de que fue un momento doloroso para esta nación, como así nosotros hemos tenido muchos momentos dolorosos en nuestras vidas, podemos entender algo. Dice las Escrituras, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, así como el pueblo judío pudo decir, esto me trajo bendiciones más grandes, mi cautividad en Egipto me trajo bendiciones más grandes, nosotros también podemos decir, mis aflicciones me van a traer bendiciones más grandes en el Señor, claro está, no como yo quiera, sino en el Señor, porque todo me ayuda para bien. Aquí podemos nosotros observar algo interesante, hermanos. Dios interviene en la vida de sus hijos. ¿Acaso no era muy fácil para nuestro Señor simplemente dejar al pueblo de Israel ahí cautivo y ya? Claro, para él era fácil. Él podía simplemente agarrar a otro pueblo y hacer la nación grande. Pero Dios se place en intervenir en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Y qué hizo por el pueblo de Israel? Los sacó de la tierra de Egipto. Los volteó a ver y les dijo, yo les voy a dar libertad. Les voy a mandar un libertador. Moisés, el mayor libertador de los israelitas. Pero mientras el pueblo judío tenía un Moisés que los libertaba de la esclavitud, ¿el cristiano qué tiene? También tenemos un libertador. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? Nada más vean la analogía. Permítanme hacer una analogía en este momento. Tenemos a un pueblo judío cautivo por sus enemigos egipcios, diciéndoles qué hacer, diciéndoles dónde habitar, diciéndoles cómo dormir. Pero por otro lado, antes de llegar a Cristo, nosotros teníamos una esclavitud también en el pecado. El pecado nos decía qué ver, cómo actuar, qué pensar. Teníamos a Satanás dándonos azotes a cada momento. Vivíamos mal. Pero en eso llegó Cristo, nuestro libertador. Y así como Moisés sacó a los judíos de la tierra de esclavitud, nuestro Señor Jesucristo también nos sacó de la tierra de esclavitud del pecado y de Satanás
y nos trajo a una nueva vida. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Vean estos versículos, Juan 8:36. Juan 8:36 dice lo siguiente: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado, porque si son libres, ¿para qué regresan? Y por último, Salmo 119:45. Salmo 119:45 dice así la palabra de Dios. Escucha. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuándo se nos hicieron preciosos los mandamientos de Dios? Cuando Cristo nos salvó. Y esa es la manera de andar en libertad. Entonces, el pueblo de Israel, cuando estaban confesando, recuerden, regresémonos a Nehemías, el pueblo de Israel estaba diciendo: Señor, tú escogiste a Abraham, Señor, tú le diste tierra a Abraham, Señor, tú nos libertaste del pueblo, de la esclavitud de la tierra de Egipto. Vienen las siguientes palabras, versos 11 y 12. Nehemías 9, versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas, como columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Bueno, no solamente Dios le da libertad a los judíos de su esclavitud, también les proporcionó dirección y guía mientras se dirigían al Sinaí. ¿Recuerdan de Egipto qué les dijeron? Moisés, tienes que ir al Sinaí. Donde se encuentre Sinaí, tú tienes que ir, ya no se sabe dónde está. Si tú vas a una agencia de viaje, por miles de pesos te dicen, aquí está el Sinaí, pero realmente nadie sabe dónde está el Sinaí. Pero los judíos tenían que llegar ahí. Pero Dios les dio dirección al pueblo judío. Bueno, nosotros tenemos que recordar que este Dios que nos compró para ser libres, en ningún momento se olvida de nosotros, sino que continuamente está preocupado por llevarnos a su presencia. Y tú te dirás, bueno, para el pueblo judío Dios fue columna de nube, fue nube para guiarlos en el desierto y fue columna de fuego en la noche para guiarlos. A nosotros, ¿cómo nos guía la iglesia? Yo no veo nada. Bueno, y si tú ves algo que te está guiando, ve con un oftalmólogo, algo está mal en tu vista, pero o toma pastillas, no creo que sea muy normal que digas que algo te está guiando, ¿no? Escucho voces, no es normal, hermano, no es normal, trátate. Pero bueno, ve cómo te guía Dios, a ti iglesia. Versículo 13 y versículo 14. Nehemías 9. Nehemías 9, verso 13 y verso 14. Dice así la palabra de Dios. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Escucha, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos que buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Los israelitas tenían sus nubes, los israelitas tenían su fuego, su columna de fuego. ¿Tú qué tienes? La palabra de Dios. Los israelitas también tenían esto. Me voy a adelantar, cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, después de haber cumplido los 40 años en el desierto, se les dejó de aparecer la nube, se les dejó de aparecer la columna de fuego. Ahora, ¿qué tenían? ¿Cuál era su guía? La palabra de Dios. ¿Cuál es tu guía? El Espíritu Santo, bien espiritual. Claro que es el Espíritu Santo tu guía, pero te guía por medio del aprendizaje y de la aplicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te lleva a que la entiendas más, a que la vivas más, a que la apliques correctamente.
pero es la palabra de Dios la que te lleva a la guía, a la presencia de tu Señor. Y mira, y esto lo recalca Pedro, vean lo que dice, aquí sí me voy a esperar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, lo voy a repetir 3 veces, búsquenlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, está casi al último de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Lo repito una vez más. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es esta lámpara a nuestros pies? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Tú no sabes cómo dirigirte en esta vida? Pide consejo a tu Dios por medio de la palabra de Dios. Ahí está. Tú tienes que llegar a decir con todo tu corazón, la Biblia me es suficiente para este peregrinaje que tengo a mi ciudad celestial. Ya vimos dónde vamos a ir, ¿no? Nuestra promesa. La Biblia te tiene que ser suficiente, tiene que ser la guía suficiente en tu vida. Obviamente, Dios, quiero aprender a cocinar un pastel de plátano, ¿no? Obviamente la receta no la vas a encontrar en la Biblia, pero sí te vas a seguir con sabiduría en esta vida, con la palabra de Dios. Vas a saber qué hacer, vas a saber qué es lo que tu Dios quiere. Por supuesto, para eso sirve la Biblia. Ahora regresemos a Nehemías capítulo 9, verso 15. Ya casi, hermanos, estamos en la mitad, ya casi. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 9, 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Hermanos, miren que Dios en ningún momento deja ningún cabo suelto, porque en medio de su peregrinaje los israelitas siempre tuvieron alimento y agua, y los vestidos nunca se les desgastaron. Dios protege a su pueblo. Bueno, otra pregunta. Si Dios protege tanto a su pueblo, ya vimos cómo, por medio de Abraham, les prometió una tierra, los sacó de Egipto, no los dejó sin comer, les dio su preciada ley, mientras estaban en el desierto estaba la nube y la columna de fuego. Bueno, uno diría, bueno, entonces, en medio de tantas misericordias, en medio de tantas manifestaciones de amor, ¿cómo los israelitas le contestaron este amor a Dios? Con lo siguiente, versos 16 al 18. Nehemías 9, versos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes se endurecieron sus cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Nos detenemos allí. El pueblo de Israel le respondió a Dios pecando. Uno espera, por lo menos humanamente, yo le demuestro amor a una persona, espero que esta persona me demuestre amor a mí. Pero en el caso de los israelitas, en el caso de la humanidad, cuando Dios demuestra amor a una persona, muchas veces, la mayoría de las veces, la persona le demuestra desprecio a Dios. No valora lo que Dios le da. Ahora, ¿cuáles son estas manifestaciones de desprecio que encontramos en estos versículos? 1, dice el verso, no quisieron oír. Dios les dio sus mandamientos, ¿cierto? En el monte Sinaí, Dios les dijo, esto quiero que ustedes hagan, con esta ley quiero que se rijan, les doy mi santa palabra. Y simplemente los israelitas, ¿qué hicieron? Entraron a la tierra de Canaán. Ya no quiero oírte, Dios. Pero, dirían los profetas, pero Dios te dio la ley,
Sí, pero ya no quiero oírla. No quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. No quiero involucrarme con Dios para nada. Quiero ignorar voluntariamente la ley. Ahora, no quisieron oírla, no quiere decir que se quedaron sordos. Quiere decir que estos hombres voluntariamente dijeron, no voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a ir a la iglesia, no voy a ir a mi sinagoga, no voy a leer la Biblia, no voy a escuchar predicaciones, me voy a alejar de este Señor. Oye, pero ¿te das cuenta que este Dios te sacó de la tierra de Egipto? Y ya estoy bien en la tierra de Canaán, ya no me conviene oírlo. Ya no quiero saber nada más de él. Segundo aspecto, dice en estos versículos, otra forma de que manifestaron desprecio a Dios los israelitas. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente, primero, no escucharon su palabra y dos, ignoraron las muestras de amor que Dios les había mostrado en el desierto. Les dio maná, les dio agua, los mantuvo, los sacó de Egipto, vieron las plagas, sus padres de la descendencia que entró en Canaán. Ellos dijeron, nunca pasó, nunca ocurrió. Fueron nuestras propias fuerzas. Ignoro lo que Dios me ha dado porque yo solamente lo he conseguido. Ya no quiero nada de ti, Dios. ¿Se dan cuenta? Siguiente, volverse a su servidumbre, dicen los versos del 16 al 18. Volverse a su servidumbre. Ellos dicen, no lo escucho. Ellos dicen, ignoro lo que Dios ha hecho por mí. Llegan a la tierra que Dios les da. ¿Y qué dicen? ¿Y si mejor me regreso a Egipto? ¿Y si mejor regreso a ser esclavo? ¿Y si mejor regreso al pecado que tanto me gustaba? Sí, Dios me da paz, sí, tengo el amor de Dios, claro. Empiezo a reconocer que mucho poco que entra a mi casa en sustento económico, Dios prospera, claro que sí, lo reconozco, pero extraño este pecado. ¿Y si regreso? Digamos, espero que no sea su caso, se cierran en su cuarto y dicen, extraño a mi amante, ¿y si regreso con él y desobedezco a Dios? Extraño mentir, extraño chismear, extraño robar. Mi vida sería mucho mejor si sigo pecando. Esto hicieron estas personas. Empezaron a desear regresar a su pecado. Bueno, tú no te puedes permitir esto. Y después, ¿qué dice la última parte? Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios. Entonces, noten cómo es. Se ignora a Dios, se ignora las bendiciones de Dios, se anhela regresar al pecado y así se comienza a crear ídolos en nuestro corazón. Estas personas ignoraron a Dios, su ley, querían regresar a Egipto y cuando ya no estaba Moisés, ¿qué dijo? Hagamos un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que tú amas más que a tu Señor? ¿Qué es lo que tú le das tu devoción? Ese es tu Dios y tienes que desecharlo. Porque cuando ya hay un ídolo en tu corazón, ahora sí, empiezas a alejarte de todo lo que representa a tu Señor y ya estás tirado en el lodo que es tu pecado. Esto es lo que le pasó a los israelitas. Y por eso ellos estaban pidiendo perdón. Pero en medio de este pecado, hermanos, ¿qué creen? Jehová se mantuvo fiel. Yahvé se mantuvo fiel. Vayan conmigo al verso 19 y 21. Nehemías, capítulo 9, verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios, verso 19 al 21. Tú, con todo, o sea, con todas estas rebeliones, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y en ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Bueno, yo te pregunto, en el tiempo que has sido cristiano, ¿Dios no ha provisto para tus necesidades básicas?
Claro que sí. Dios siempre, a pesar de tu pecado, ha mostrado misericordia. Dios nos ha demostrado su gran amor un día tras día. Entonces, no tenemos que menospreciarlo como lo hicieron los judíos. Tenemos que aprender de sus errores y regresarles a Dios ese gran amor con el cual Él nos ha dado. Ahora vayan al verso 22 al 26. Nehemías 9, verso 22 al 26. Vean lo que dice. Nehemías capítulo 9, verso 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra de rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste tus hijos como las estrellas del cielo, y los llenaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos que vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas de viña y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron en contra de ti, guisaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ahora, ya tenemos en los versículos anteriores, no escucharon la palabra de Dios, no reconocieron las bendiciones de Dios. ¿Cuál era el siguiente? Se querían volver a servidumbre y tuvieron ídolos en su corazón. Estos versículos nos dejan ver otra cosa. Desecharon a los profetas de Dios. Otro síntoma de desobediencia es que empiezan a odiar a las personas que los exhortan. En pocas palabras, si estuviéramos en esta época, la gente que comienza a pecar mataría a sus predicadores, mataría a sus pastores, porque no quieren que les digan, estás mal, regresa a Dios, ese no es el camino correcto, arrepiéntete. Ya lo que estas personas estaban experimentando. Pero vean cómo termina esto, verso 27 al 30. Después de tanta desobediencia, Nehemías 9, verso 27 al 30. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libertaste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, se endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Noten, aquí está el patrón del libro de Jueces. El pueblo está bien, el pueblo peca, Dios lo castiga, ellos claman a Dios, Dios les da un libertador, el pueblo está en paz, y después ¿qué? El pueblo vuelve a pecar, Dios los vuelve a juzgar. Esta es la vida de todo creyente, prácticamente. En unos se manifiesta más que en otros, pero esta es la vida de cada creyente. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuántos pecados necesita cometer el ser humano para que Dios lo condene completamente? ¿Cuántos pecados? Para que Dios condene completamente a un ser humano, ¿cuántos pecados necesita haber en su vida para que Dios lo condene completamente en el infierno? Escucha, 1. El más insignificante que tú pienses, ese único pecado es suficiente para que Dios te haya mandado a ti al infierno. Pero ¿por qué Dios no condenó
a los israelitas? ¿Por qué les siguió ayudando? ¿Y por qué a ti no te manda al infierno? ¿O te mandó al infierno antes de creer en Cristo? Por sus muchas misericordias, porque Dios se place en manifestar amor a sus escogidos, porque Dios quiere que le reconozcas voluntariamente. Y Dios quiere seguirte manifestando este gran amor en tu vida, claro. Vean lo que dice el verso 31, Nehemías 9, verso 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahí está la respuesta. Ahora vamos al verso 32 y 37 ya para ir terminando. 32 al 37, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Detengámonos ahí. Aquí ya está diciendo los levitas. Aquí ya se saltaron en la historia. Aquí ya se saltaron cuando ellos fueron sacados de la tierra de Canaán, cuando fueron invadidos del norte por Asiria y el sur por Babilonia y los sacaron de la tierra de Canaán. Ellos terminan diciendo, Señor, tú nunca dejaste de darnos misericordias a lo largo de nuestra historia. Tú en toda nuestra vida lo único que hemos recibido de ti es amor. ¿Qué crees? Hoy reconocemos que lo que hiciste fue justo. Nos merecíamos eso. Y nos merecíamos más que tu castigo. Señor, reconocemos esto. Y continúa diciendo. Dice, voy a leer desde el verso 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni entendieron a tus mandamientos, ni a tus testimonios con que los amonestaste. Y ellos en su reino y en tu mucho bien, mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen sus frutos y su bien, y se multiplicara su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a tu voluntad, y estamos en grande angustia. Señor, a pesar de que nos has traído a la tierra de Canaán, dicen los israelitas, a pesar de que ya pasaron los 70 años, a pesar de que ya nos trajiste una vez más a la tierra de nuestros padres, seguimos siendo esclavos. Reconocemos que es justo tu castigo, pero ¿qué crees, Señor? Nos hemos arrepentido y tenemos que concluir. Estamos en gran angustia. Ayúdanos. Dice las Escrituras que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ellos ya están llegando humildemente a Dios, ya no están exigiendo nada. Ellos están diciendo, Señor, por favor, ayúdanos, ya no soportamos más. Pero en el verso 38 se nos dice algo interesante. Vean verso 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos firmando por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En los siguientes capítulos vamos a ver que el pueblo de Israel hizo una promesa con Dios. Ellos en este día dijeron, nos comprometemos a seguir tu ley. Bueno, ¿tú estás en una situación precaria? ¿Te has dado cuenta que Dios te ha manifestado amor, pero tú lo único que le has manifestado es desprecio? Humíllate como estos israelitas se humillaron con Dios. Dile que estás en angustias, pero comprométete con Dios en hacer su voluntad. Ellos por tradición que dijeron, lo vamos a escribir y lo vamos a firmar. Como cada presidente, cada sexenio, ¿no? Nuestros compromisos. ¿Pero qué creen? Que tu compromiso no sea de palabra, sino que sea de hechos. Señor, he reconocido que he pecado, me comprometo que voy a cambiar, ayúdame y guíame, que nunca cese este gran amor. Así concluimos la predicación del día de hoy, hermanitos. Recordando que Dios siempre ha sido fiel con nosotros y tenemos que arrepentirnos.
Dios les bendiga.